a continuación, que tienen que ver con los filtros. Los filtros para saber si algo viene de Dios o no. Primer filtro, y el primer filtro es responder a la siguiente pregunta. ¿Lo que voy a hacer me acercará más a Dios o me alejará de Dios? Lo que yo voy a hacer, la decisión que yo voy a tomar, ¿me acercará o me alejará de Dios? Es un filtro muy importante. Eva tomó una decisión al dejarse tentar, pero esa decisión la alejó de Dios. Sansón tomó una decisión, se metió con una mujer llamada Dalila y Dalila lo alejó de Dios. Entonces, la pregunta es, un filtro para saber si algo viene de Dios, esta decisión que voy a tomar, ¿me aleja o me acerca? Por ejemplo, una opción laboral, ¿te aleja de Dios? ¿Te aleja de Dios? Es, no sé, no te puedes conectar con la iglesia, no tienes el tiempo. Pasaba sobre todo mucho a nivel presencial, ¿no? Cuando alguien, un trabajo, pero no podía congregarse. Habría que preguntarse entonces y resolver esa inquietud en cuanto a eso. O hay otra manera. ¿Me aleja o me acerca de Dios? Algo muy importante en el plano de las relaciones, y en eso estoy hablando al soltero, porque si estás casado, bueno, tienes que solucionar ese tema en el diálogo y en la comunión. Pero, por ejemplo, ese soltero te novias y esa persona te dice, no, primero yo antes que Dios, pues entonces tú tendrás que evaluar y considerar. No te estoy diciendo, y ojo, no estoy llamando a ninguna pareja que se separe. Por favor, no me vayan a malentender. Si están casados y hay diferencias de fe, pues tienen que ponerse de acuerdo. Pero sobre todo cuando el tema de son solteros. Segundo filtro para saber si algo viene de Dios o no. Y ese filtro tiene varios al mismo tiempo y tiene que ver con las tentaciones que tuvo Jesús en el desierto. Satanás se le aparece cuando él está acabando su ayuno y le dice que convierta una piedra en pan. Y aparentemente eso no es nada malo. Solo que lo que quería Satanás no solo era que lo obedeciera a él, sino que además Jesús usara su poder para un interés egoísta. Y entonces la pregunta en este punto es, ¿esto que yo voy a hacer tiene como base el egoísmo? ¿Esto que yo voy a hacer solamente estoy pensando en mí y el resto, no digo la palabra, ¿no? Y el resto que le vaya? Esta decisión que yo voy a tomar, entonces solamente estoy pensando en mí y al resto no me importa. Mucho cuidado con eso, con ese tipo de decisiones. Satanás luego le dice, todo esto te doy si postrado me adorares. Y entonces, esta decisión que yo voy a tomar, esto que yo voy a hacer, implica arrodillarme implica rendirme implica renunciar a mis principios. Voy a obtener esto, pero tengo que renunciar a mis principios. Mucho cuidado, si tienes que renunciar a tus principios, a tus valores, probablemente no venga de Dios, así sea la bendición aparentemente más grande. Qué tremendo entonces. Luego le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, lánzate, ¿no? Y es muy tremendo porque lánzate era demuestra lo que eres, demuéstrale al mundo lo que tú eres. Y entonces la otra pregunta que tenemos que respondernos, algo viene de Dios o no, es, ¿esto que yo voy a hacer es para que me vean? ¿Esto que yo voy a hacer es para mostrarme? Pasa mucho con los cargos, pasa mucho cuando la gente quiere llegar a ciertas posiciones o ganarse cierto salario. Y no digo que eso sea malo. El tema es cuando esto que yo quiero es para pisotear, para menospreciar, para menoscabar. Muy importante entonces, ¿cuál es el móvil? ¿Cuál es la intención que hay en el corazón para saber si algo viene de Dios o no? El segundo filtro son las tentaciones de Jesús, que todas eran extremadamente llamativas, pero no estaban en la voluntad de Dios. Tercer filtro para saber si algo viene de Dios o no, aprender a consultar a Dios. En Josué capítulo 9:14, una tribu llamada los Gabaonitas se hacen pasar porque vivían muy lejos, que estaba muy mal. Bueno, les resumo, engañan a Josué, a los soldados, y literalmente dice la Biblia que ellos le creyeron a esa tribu y no le consultaron a Dios. Tercer filtro muy importante, ten la humildad y aprende a consultar a Dios. Primero, consulta en dónde, consulta en su palabra. Consulta en su palabra. ¿Y cómo yo me doy cuenta? Bueno, si tienes una petición sobre algo, dile, Señor, yo necesito
que en el transcurso de la semana, que en el transcurso de los 15 días de este mes, Señor, yo necesito que tú hables a mi corazón. Busca un consejo de alguien espiritual, ojo, espiritual, que sepas tú que tiene una conexión con Dios y de esa manera pues obviamente puedas acceder. Pues, en Arca decimos necesitas consejería para eso, busca entonces, haz las preguntas antes, yo siempre digo eso, ¿no? Haz las preguntas antes, no hagas las preguntas cuando ya metiste las de caminar, ¿cierto? Ya te metiste, ya te tocó. Haz las preguntas antes de tomar la decisión. Consulta